está acá en los estudios, referente del Frente de Todos, de la Cámpora, legislador. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Buenas noches para vos y para todos los panelistas. ¿Estabas escuchando un poco la discusión que...? Sí, por supuesto. Bueno, vos sos medio de esa generación en la cual seguramente debes tener muchos amigos, qué sé yo, compañeros que han decidido irse del país o que en alguna discusión dicen, bueno, pero acá en Argentina no hay futuro. Vos sos de los que decidió, bueno, quedarse, hacer carrera política, militar, que vendría a ser, digamos, un poco lo que plantea Tito, que las cosas hay que arreglarlas desde adentro. Pero ¿cuál es el punto de equilibrio cuando desde hace tantos años ese futuro más o menos estable no llega? Y vos decís, pero se me va a ir la vida en esto. Y la verdad que es un tema, viste, es complejo, porque en realidad los que se van del país no generalmente son los que menos oportunidades tienen. Es decir, el que puede pagarse un pasaje a España, a Italia o a donde sea, al otro lado del charco, por lo general tiene unos recursos de base. Es decir, es difícil encontrar un pibe de La Hoya que vaya a probar suerte a Estados Unidos o a España. Por cuestiones económicas. Claro, por eso. Sí, yo reconozco y entiendo que es un problema, como decían recién, ¿no? De la dirigencia política en general y de todos los colores políticos de no poder resolver algunos problemas estructurales en la Argentina, principalmente la falta de trabajo, y cuando se resuelve la falta de trabajo, muchas veces el poder adquisitivo no es el que se necesita. Por ejemplo, una pareja joven para poder acceder a una vivienda. Pero también un poco ingrato, porque recién se le apuntaba a los que tomaron el Instituto de Vivienda, lo cual yo entiendo que no está bien, pero también uno de los problemas por los cuales los jóvenes se van de la Argentina es también porque no pueden acceder a una vivienda. Pero cuando hacen eso, también se los castiga, y la verdad que las consecuencias a veces son malas, incluso el camino es malo cuando se toma el Instituto de Vivienda, pero muchas veces hay mucha gente que no tiene otra salida que recurrir al peor método, que es ese método casi extorsivo de ir a tomar el Instituto de Vivienda para que te reconozcan un derecho que está establecido en la Carta Magna, que es el derecho a la vivienda, por ejemplo. Así que, digo, pero acá no hay castigados. Y vivimos en un país... Weilman dijo que no hay ni un detenido. Vivimos en un país lleno de contradicciones, y me parece que el problema o el desafío de mi generación es poder resolver esas contradicciones encontrando solución a los problemas estructurales. ¿Usted es dirigente político? ¿Hace mea culpa de la situación de la Argentina en este momento? Porque es parte del gobierno, es legislador hace varios años, y cuando uno ve, por ejemplo, los datos estadísticos respecto al nivel de pobreza, es tremendo en la Argentina. Entonces, ¿hay responsabilidad suya también para que estemos así? Hay responsabilidad mía, por supuesto, pero yo tengo algo que por ejemplo, vos ahora me preguntás eso a mí, pero cuando se sentó Valdés acá no le preguntaste eso. Y Valdés de gobernador va a ser 8 años. Y antes tuvo el mismo color político de él, 16 o 12. Los que gobiernan en el Ejecutivo tienen fundamentalmente la responsabilidad de resolver eso. Yo también, pero en mucho menos medida que Gustavo Valdés o que Ricardo Colombia. ¿Valdés ni Colombia deciden la política macroeconómica nacional? ¿Por qué decís semejante cosa? No, estábamos hablando de la vivienda, por ejemplo. La vivienda la resuelven ellos. Correcto, y la Nación le ha dado muchas menos viviendas a Corrientes que a otras provincias. Bueno, pero ahí yo disiento, Martín, porque hay que mirar la estadística. No resuelven la cuestión macroeconómica. Pero en 20 años de gobierno, el color político que gobierna esta provincia podría haber resuelto algo mínimo. Y la verdad es que los índices sociales en la provincia de Corrientes son cada vez más fatales. Vos mirás, desde que agarró el gobierno Encuentro por Corrientes, Vamos Corrientes o este color político, ningún índice ha mejorado. Y de hecho, si vos lo mirás regionalmente, es una de las provincias que menos invierte, por ejemplo, en vivienda. Cuando vos ves, por ejemplo, que Gildo, el emperador, el ¿Vos dictador... sabés cuánta plata de el dictador, en Chaco, ¿no? Termino. Pero el tenés dictador idea de lo que está diciendo. Está haciendo un barrio de 6.000 viviendas al 25.000 millones ingreso de pesos menos que el año pasado. ¿entendés? Entonces yo digo, sí, el gobierno nacional tiene un montón de responsabilidades, pero los gobiernos provinciales existen y deben resolver también y deben asumir la responsabilidad para la cual se han propuesto con la sociedad. Y se someten a la evaluación ciudadana, que es lo que ha pasado con la última elección, donde Valdés sacó el 77% y ustedes el 23%. Por supuesto. Bueno, háganse cargo ustedes entonces de eso.
No, pero no te enojes, porque No, yo te es que, estoy diciendo la verdad. estás devariando, estás No, diciendo no, cosas, no, por ejemplo, no estoy ¿vos sabías que devariando. reciben 25 Pero, millones, Martín, 25 mil millones menos que el Chaco? Martín, ¿Sabés o no? Martín, ¿cómo voy a desvariar diciendo que el gobernador también tiene responsabilidad en No. reducir los índices Estábamos sociales? hablando de macroeconomía y te metiste en el tema provincial. Digo, a veces es más fácil discutir con Gustavo Valdés que con vos, porque ni Valdés defiende tanto su gestión como la defendés Valdés vos. se puede defender solo como él quiera, yo sé lo que defiendo. No, yo sé lo que defiendo. Evidentemente tiene No, algunos no, exégetas. en absoluto. Bueno. El país está a horas de una elección que se considera crucial, producto de la situación social imperante, económica, y nada se sabe de qué actitud tomará el oficialismo ante todos los informes que indican que va a perder las elecciones. Sí, la pregunta. Y la pregunta es eso, ¿qué va a hacer el oficialismo el día 15 de noviembre? ¿Vamos a seguir gobernando la Argentina 2 años más? No, como obviamente corresponde. es el mandato y es Por deseable que eso ocurra, pero algunos indican que cada vez que perdieron se radicalizaron, por eso pregunto. No es radicalizarse. La verdad es que nosotros tenemos una O discusión sea, que enfrentar radicalizarse con el... quiere decir endurecer las posturas que vienen sosteniendo. Por eso, pero nosotros tenemos Cepo que al tomar una... dólar, Primero, no lo que arreglo siempre con el dijimos, fondo. ¿no? Digo, la discusión con el Fondo Monetario es clave para saber cuánto se va a invertir en pagar la deuda y cuánto se va a invertir adentro del país para mejorar la situación que hay. Me parece que eso es algo que tenemos que resolver a la brevedad. Después, digo, si radicalizarse es, por ejemplo, aplicar ciertas medidas que permitan tener dinero adentro para invertir en estos grandes problemas sociales que tenemos, que todos lo estamos reconociendo, y bueno, sí, nos radicalizaremos, pero la realidad es que en la Argentina hay que tomar soluciones de fondo, que es lo que yo creo, y como autocrítica y mea culpa, es lo que no hemos hecho en estos 18, 20 meses de gobierno que venimos llevando. Ahora, también es cierto que al peronismo desde el 2003 en adelante le ha tocado perder bastantes elecciones de medio término, y eso después no necesariamente termina en dos cosas que muchos dicen. Por ejemplo, que en 2 años no vamos a gobernar más la Argentina, que vuelve el macrismo, etcétera, etcétera. Y tampoco significa que eso sea el declive, el detrimento y la caída del gobierno nacional. Las elecciones se ganan y se pierden. Lo que nosotros no vamos a hacer es perder las convicciones por las cuales nosotros llegamos a gobernar la Argentina. Pero no es una situación particular, Martín. O sea, no es una situación como otras que vos puedas describir. Cada vez que perdieron, bueno, devaluaron, digamos, hay un montón de índices, 50% de la gente en la pobreza, 50% de inflación, la gente está desesperada con ese tema. Yo reconozco eso. ¿Vos lo Yo reconocés? reconozco los Pero problemas uno lo que que tiene está la esperando es que Argentina. el gobierno reaccione y haga algo en ese bueno, pero sentido. justamente si Con el radicalizarse... control de precios, si ustedes piensan que bueno va a haber más control, se va a seguir el cepo, o sea, todo lo conocido que lo sabemos casi como de manual, no sirve, seguimos así. Bueno, no, yo no coincido. Yo creo que sirven. Todas las medidas que se van tomando sirven. Eso, vamos a decirle a la gente, esas medidas sirven. Lo que no significa que sean las únicas medidas que haya que tomar y que no significa lo que vos decías, lo contrario, es decir, no significa que no haya que tomar nuevas medidas o innovadoras. Ahora, eso también sirve. Ahora, también tiene que haber una articulación, porque, por ejemplo, yo te voy a contar algo, no sé si es íntimo, pero el gobierno establece que el control de precios hay que hacerlo con las secretarías de comercio de las provincias. Y ahí hay dos preguntas. Primero, ¿está la decisión política del gobierno de Corrientes de controlar los precios a los supermercados? ¿Esta semana pasó? Bueno, está la decisión política porque yo escuché a algunos funcionarios que dijeron que no lo iban a hacer. Segundo, ¿tiene la estructura el gobierno provincial para hacerlo? Porque ese es otro dato. Y tercero, muchas veces se establecen los acuerdos con las grandes cadenas de supermercados de la capital federal que se radican acá, como Walmart y Carrefour, pero en realidad acá hay, por ejemplo, en la ciudad debe haber 15 Supermac, 15 Depot, que también hay que ejercer un control, por decir, para que puedan cumplir las medidas. Te hago un aporte por Yo lo que digo, dijiste. Yo le pregunté a esto hay que Viñolo en un articularlo reportaje, también con las provincias. Habló del control, pero no con militantes como en la provincia de Buenos Aires.
Yo no Habló vi del control ningún con militante. inspectores. Yo no vi ningún militante. Ahora yo te digo, No, pero esperá, yo no ahora estoy diciendo con que los lo 5 digas, empleados que tiene la Secretaría de Comercio no le va a controlar a todos los supermercados. Bueno, Va a habrá tener que ver. invertir si quiere en estructura, en recursos humanos para O controlar. sea, que vos proponés que vayan los militantes a controlar. No, yo estoy diciendo que si él dice eso, Sí. que lo haga con empleados estatales. Cristina, ¿está mejor este gabinete, el que se armó post-paso? Y a mí la verdad que yo siempre acompañé al gobierno y me parece que es un gabinete que tiene más decisión, digamos, para enfrentar los problemas que planteaban recién. Ahora, los resultados se verán después, uno no puede hacer futurismo, digamos. La que define en consecuencia va a ser la gente. ¿Cómo es el escenario, decía Cristina, después del 14? ¿Se imagina la necesidad de hacer un acuerdo con la oposición? Si los resultados se repiten, me parece que vamos a tener una Cámara, un Congreso Nacional muy complejo, donde va a haber una oposición que va a plantear ciertas trabas que nos van a complicar para gobernar y los acuerdos van a tener que ser mucho más elaborados, ¿no? Incluso con algunos gobiernos provinciales que no se definen en el concierto nacional ni para un lado o para el otro. No sé, el misionerismo, Río Negro, Córdoba, estableciendo acuerdos, digamos. Pero sí creo que hay alguna punta de reacción de nuestro gobierno nacional de enfrentar estos problemas que planteaba Cristina y tomarlo por las astas, ¿no? ¿Podemos leer algunos mensajes a ver qué dice la gente y seguimos charlando un poco? Bueno, Lean alguno que hable bien del gobierno también, ¿no? pero son los que llegan. No, y yo no tengo ni siquiera acá el mensajero, pero son todos los que, la verdad que son todos los que llegan, no todos, pero varios bastante representativos, siempre siguiendo la consigna del día. Domi, ¿qué dice la gente? La gente respondió a nuestra pregunta de hoy, que es, vos, si tuvieses la posibilidad de irte a otro país, ¿te irías? Y nos comentan, hola equipo, la mejor universidad del mundo tenemos, pero a la hora de buscar trabajo hay que ir a otro país, lamentablemente. Lorenzo desde Goya. Buenas noches, mi hijo se recibe este año, tiene 17 años y se quiere ir para tener un futuro mejor. Me duele en el alma, pero acá no hay futuro para ellos, nos dice otra persona. Buenas noches, nuestro país es hermoso, somos netamente agrícola e industrial para mí. Tendríamos que enfocarnos a una política responsable. Y por último, soy mamá de un estudiante de bioquímica de la UNE. Mi hija desde el inicio de su carrera quiere irse cuando se reciba porque ve que no se valora la buena capacitación. Bueno, ¿qué te genera cuando esto? Está bien que estamos hablando, como Realidades. decías, de una realidad de chicos que pueden acceder a la universidad, Son- que pueden acceder a... Son realidades. Pero por eso te digo, viste, hay que analizar cada caso particular. Yo la verdad tengo muchos amigos y amigas que fueron a trabajar afuera y a veces cuando se habla de futuro hay que también tratar de encuadrar qué es futuro, porque yo veo que hay muchos que van, juntan determinado dinero y después vienen acá. Yo tengo amigos que crían vacas en Irlanda, tengo amigos que están cultivando marihuana en California, ¿sí? Y ganan Tengo más que amigos acá, amigas que ganan son más bailarinas que en acá. Miami, pero no van a tener un futuro. Van, recaudan algo porque le permite tener un rol y vienen acá y vienen a tratar de conseguir fíjate trabajo vos, de nuevo acá y a veces con esa fíjate, experiencia pueden hacerlo, digamos. ¿Cuántos años demora una persona invirtiendo su sueldo entero, viviendo con los padres? Su sueldo promedio, 32.000 pesos. ¿Cuántos dólares son? 132, 150, ¿cuántos dólares son? ¿Cuántos años demora comprar una vivienda que cuesta $100.000 en la Argentina? Sí, tenés razón, pero yo te iba a decir algo, yo no conozco ninguno de esos amigos que haya comprado una vivienda en Estados Unidos o en Europa. Y más te voy a decir algo. Y es más te voy a dar un dato. Con el salario mínimo en Un dato. Estados No estoy en Unidos, contra de eso, 5 años recaudan $100.000. No estoy en contra de eso, Cristina, pero sí hay que ser más puntilloso con el discurso, porque incluso te voy a decir, quienes se aferraron a esa vía y quedaron, se constituyeron, por ejemplo, en Europa, son profesionales, que fueron, validaron su título de médico, odontólogo. Y ahí yo voy a coincidir con Tito. En la universidad pública acá hay que valorarla un poco más, porque se van con un título que lo validan allá, y eso le permite constituirse una familia allá. Pero si no es ir golondrina, trabajar en algún lugar y en algún momento volver. Seguramente habrá casos aislados, y yo no sé porque yo nunca fui, ¿no? Seguramente. Pero la verdad también es que es difícil conseguir la ciudadanía, el proceso, la radicación, la visa de trabajo, no es ahora fácil. se está Ahora yendo más gente que en el 2001 de la Argentina. La verdad que no tengo los datos. Sí. No tengo los datos. Sí. De todas Pero maneras, creo pero que lo sí, que vos yo decís... creo que en el gobierno de Cristina, en el de Macri, en el de Alberto, en el primero de Cristina, en el primero de Néstor,
siempre yo vi gente que se iba a Europa, siempre. No, hay una Siempre. migración a O nivel a mundial, Estados eso es Unidos. indudable, pero de los países que son un desastre institucionalmente, como de Venezuela y demás, vos ves todo el tiempo la migración. Y la Argentina, ahora la debacle económica, la gente huye. Los Yo creo que jóvenes también eso que quieren vos irse. decís de gente que va, junta un dinero y vuelve, responde la pregunta, o mejor dicho, responde las aseveraciones de aquellos que creen que se van porque no quieren el país. La gente quiere el país. Sí, por supuesto. Así que a No veces... uno no puede ser tan duro de decirle al que se va de la Argentina que no quiere a su país, todos quieren a su Por país. eso, por Cualquier correntino que escucha un chamamé en Europa se larga a llorar. Así que olvídate. Tito, Con respecto al futuro, yo les recomiendo que lean un imperdible reportaje que le hizo Fontevecchia al ministro de Economía, Martín Guzmán. No con preguntas de Fontevecchia, sino muy inteligente Fontevecchia armó un cuestionario con exministros de Economía, exfuncionarios, académicos, y le plantea, está publicado en Perfil del 5 de noviembre, y le puedo asegurar que cada una de las respuestas del ministro Guzmán, que creo que es uno de los mejores ministros de Economía que tenemos en la historia argentina, tiene todas las respuestas para todos los slogans, eso que andan desparramando los medios opositores, los candidatos opositores, los grupos de poder. Así que, recomendación única, no me hagan caso a mí, léanlo a Guzmán. Preguntale a Cristina. Léanlo a Guzmán. Léanlo, tómense el trabajo. Lean, Que le muchachos pregunte a argentinos. Cristina. Lee, Cristina. Preguntale a la Lee diputada y después Vallejo. conversamos. Preguntale a la diputada Vallejo. Lee y después conversamos, Cristina. Preguntale a La la diputada mitad de las Vallejo cosas de tu que se partido. están diciendo ya se tomaron medidas y la Argentina mejoró espectacularmente en relación al 2019 y al 2020. Creció el empleo. Espectacularmente impresionante. mejoró Argentina. Pero por Impresionante. supuesto, tened en cuenta que nos dejó la pandemia macrista con 45.000 millones de Mira, dólares de Tito, deuda. ¿sabés qué te recomiendo, ya que vos recomendás lecturas? Dios ¿Por qué mío. no te fijas cuál es el desempeño económico de Chile, Uruguay, Pero déjenme bromar Paraguay, con Chile. Perú? ¿Por qué no te Perú? fijas cómo está políticamente Chile Ah, hoy? ¿por qué no te fijas Paraguay? ¿Cuál es el ¿Vos desempeño tenés económico? idea de cómo ¿Vos funciona tenés- Paraguay? Sí, querido. Funciona Tengo idea de- robándonos a nosotros. Ah, no, Tito, vamos. Y bueno, entonces... ¿Qué se ha No, transformado este no, programa? no, Porque no. la conductora le pasó No, la no. pelota para que le haga una pregunta y comenzó con una reflexión de un reportaje que le gusta a él. Está porque- bien, está Ahora, bien. Está bien. Estuviste bien, Tito. Le gusta a Guzmán porque es peronista. Está pero bien, perfecto. Yo escucho, pero no es el trabajo de ustedes, ¿no? Pero yo recuerdo que el gobierno de Macri se fue con un cepo. ¿Se acuerdan? Cuando se dio cuenta que se estaban fugando todos los dólares de la Argentina, etcétera, etcétera. Que había propuesto Yo- también Macri yo- con su política Yo- de fracaso yo- económico. Por eso digo, yo no digo que haya una medida que sea mágica que resuelva todo. Hay que dejar Por de eso hablar digo, de Macri. es un conjunto de medidas, nosotros tenemos un problema que es enfrentar la deuda externa que tenemos, que hay que enfrentarla. Sí. La discusión es en qué tiempo, cuándo, si Argentina El crece, cuándo lo puede déficit pagar. hay que enfrentar, porque el Tam- déficit es deuda. También nosotros tenemos un problema, que es el problema inflacionario, que no lo tienen otros países, que nosotros tenemos una seducción por el dólar que no lo tienen otros países. Tenemos problemas muy específicos en la Argentina que hay que resolverlos. Estoy de acuerdo. Pero, digo, nosotros tenemos que tomar un camino una vez por todas, que sean políticas sostenidas y que yo creo que muchos lo van a negar, pero la Argentina creció en algún momento, por lo menos se mantenía estable. E incluso yo recuerdo, incluso durante el periodo de Cristina, que el poder adquisitivo y la inflación por lo menos empataban, ¿sí? Y me parece que esa también es una discusión en la que hay que volver a retomar. Digo, no todas las cosas que se hacen en un gobierno son malas y no todas las que se hacen son Pero buenas. ahora Es no una le lógica que sale- alcanza a todos. Ahora, no le sale. ahora, sí, por supuesto, pero No le sale yo, nada. a mí, Está ¿viste? bien. A Pirine, mí. ya para ir cerrando, bueno, la expectativa para el próximo domingo. Yo soy militante, así que siempre soy optimista de que podemos crecer y que hay mucha gente que va a apoyar a la propuesta del Frente de Todos. ¿Sí? ¿En Corrientes? ¿Cómo En la ven? Corrientes también. Yo creo que vamos a crecer en Corrientes, sin ¿Sí? duda, Sin sin duda. duda. ¿El domingo hablamos? El domingo hablamos. por Ahí está. supuesto. Gracias por venir. Bueno, y vamos a hablar ahora de economía. Los saludo a Marcos Buscaglia. Él es doctor en economía de la Universidad de